Pa, 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 pa. Dame un último beso. Los trenes. Pero espérate, que hay una declaración que a mí me llama la atención. F es una gran compañía que tiene gran romanticismo, pero que ha tenido historias tristes, sobre todo que no ha sido capaz de financiar sus cosas. Lo más grave es que como tiene pérdida todos los años, los ministros de Hacienda se cansan de Ferrocarriles y dejan de querer apoyarlos. Esta cita es de Pedro Pablo Errázuriz, presidente de F. Y está acá, en el estudio del Expreso Bio Bio. Hola. Hola, ¿Qué tal, hola, muy Pedro buenos Pablo? días. ¿Todo bien? Pedro Buenos Pablo. días. Muchas gracias por la invitación. Yo soy hincha fanático de ustedes dos, así que mi radio en el auto está siempre en la radio Bio Bio y ustedes son presentes siempre. Parte del día a día. Nosotros somos hinchas de los trenes. Bien, bien. Tenemos una buena asociación acá. ¿Qué pasa con los trenes? ¿Dónde radica el problema a su juicio? Yo diría hay como 3 o 4 temas que son los críticos de esta conversación y esa frase es porque en el flujo operacional, o sea, en el ingreso que recibimos por los pasajeros y en el costo que tenemos para cumplir con ese servicio, que es una cosa minoritaria del total de lo que hace F, terminamos en rojo. Entonces el ministro de Hacienda todos los años en la ley de presupuesto tiene que poner un suple. Claro. Y que el año 2017 fue gigante. El 2018 es menor, pero todavía es grande. Y yo me imagino, y esto no lo digo por el ministro de Hacienda actual, me imagino en general los ministros de Hacienda dicen, otra vez estos tontos no son capaces ni siquiera de pagar el año. O sea, yo entiendo que las inversiones son un problema financiero, pero que no lleguen ni a fin de año, que se le acabe la plata como por septiembre más o menos, encuentro triste. Y creo, lo que me imagino en esta historia de los últimos 30 años, que en más de una oportunidad el ministro de Hacienda dijo, ¿sabes? La única manera de controlar esto es cortándoles la llave. ¿Y por qué se lo imagina nomás? No, yo me imagino de una manera... Lo que uno se imagina es que usted habla directamente con el ministro de Hacienda. Sí, no. Digo, imagino para no personalizarlo, pero, ya, pero me tocó... Debe ser la historia de todos los ministros. Quiero decir que me tocó más como ministro que como actualmente como presidente, porque como ministro yo tenía que pedir la plata para F. Claro. Entonces, dice, oye, pero ¿sabéis que la única manera de controlar esto es que les corte la llave? Si les corto la llave van a tener que ajustarse en gasto. Tienes que aplicar, claro. Pero la verdad es que ajustarse en gasto cuesta mucho ajustarse en algunos gastos como persona y cuesta poco ajustarse en gastos que no se ven, mantenimiento. El mantenimiento es más fácil porque no se nota. Y si tú te ajustas en mantenimiento, el tren al año siguiente anda peor porque obviamente tiene más dificultades y por lo tanto... Voy a tener que pedir más plata. Hay que pedir más plata y hacer más inversión. Entonces, el año 2012 en realidad miramos a fondo y dijimos, ¿cómo se hace para resolver este círculo? Y se pusieron 3 ejes principales en lo operacional. Hay un montón de otros temas que son mucho más atractivos de hablar, pero en lo operacional, primero, trenes de cercanía, en donde las personas necesitan el tren todos los días. El Santiago NOS es un servicio que mueve a 20 millones de personas al año, todos los días, que están felices. Hoy día está un poquito lleno porque ha sido más exitoso de lo que esperábamos. Y ahí se necesita urgentemente. Somos lejos del mejor servicio, nadie compite contra F en ese servicio. O sea, primero los servicios que realmente son tan necesarios que son indiscutidos. Uh-huh. No es lo mismo el Santiago-Puerto Montt, porque es más discutido. Hay el avión, los buses, hay alternativas que no son tan malas. Entonces el tren es un actor, pero no es un actor crítico. En Santiago-Melipilla es un actor crítico, no hay nada mejor que el tren. Después el segundo eje es la carga. Un tren reemplaza entre 60 y 100 camiones. Entonces, si yo saco 100 camiones de las ciudades, de las calles, hago un aporte ciudadano gigantesco. Entonces, el tren de carga, ¿cómo se hace para que la carga se mueva mucho más en tren de lo que se mueve hoy día? Y tercero, la eficiencia operacional, lograr disminuir al máximo el déficit anual, cosa que el ministro de Hacienda nos mire cada vez con más cariño. Claro. Esos son como los 3 ejes operacionales más fuertes. Y el tren tiene una cosa maravillosa, que es que tiene un romanticismo espectacular, ¿no? Sobre todo para la gente de más de 50, es una cosa hiper romántica. Sí. Y que eso apalanca poder dar un servicio muy bueno en lo que hoy día es lo más necesario, que son todos los trenes de cercanía. El tren Santiago-Puerto Montt, que es maravilloso, que se demoraba 24 horas, que tenía cama, que tenía comedor, hoy día la gente no lo soportaría. O sea, de hecho, cuando lo hizo Lago,
eso fue la razón del fracaso, que era tan lento que la gente decía, ¿sabes qué? Me voy en bus, si me demoro mucho 12, menos. 12 horas. Me imagino que cuando uno está hablando de trenes a esta altura, o sea, uno dice Santiago-Puerto Montt, y los auditores capaz que se imaginen lo mismo, para no personalizar como es, Claro. que estamos hablando de trenes rápidos. Sí, o sea, ¿No? Con una tecnología un poquitito, esa es la verdad, esa es la claro, verdad, con una justamente. tecnología un poquitito más alta. Los trenes uno los debería separar en 3 grupos. El tren de cercanía, que es un tren que anda a 60 kilómetros por hora, en realidad llega a 120, 140, pero la velocidad media, considerando las detenciones, como 60 kilómetros por hora. Y eso sirve para 50, 100 kilómetros máximo. Los trenes rápidos, que son los que andan a 200 kilómetros por hora, que es el tren que vamos a tener entre Santiago y Chillán, que se puede demorar 4 horas, 3 horas 40, ese rango de tiempo. Hoy día se demora 5 horas, un poquito menos de 5 horas. Entonces, ese es un tren rápido. Y el tren de alta velocidad, que es un tren de 300, 400 kilómetros por hora, ese es un tren que necesita una cantidad de pasajeros gigantesco, porque el costo de inversión de ese tren, si uno quiere hacer un tren Santiago-Puerto Montt rápido, va a gastar, no sé, 20.000 millones de dólares. Es una cantidad gigantesca de inversión. Y para eso necesita un flujo de pasajeros gigante. El tren rápido funciona en Europa porque se mueve y funciona. En la única parte en que el tren rápido se paga es en Japón, porque se mueve tanta gente que efectivamente alcanza para pagar el costo operacional que tiene. Chile hoy día resulta más barato, aunque sea duro decirlo, ir en avión, si uno quiere ir a Puerto Montt. Comparándolo con el tren de alta velocidad. Con el tren rápido no. Hoy día la línea en Chile está a muy buena velocidad, o va a estar a muy buena velocidad entre Santiago y Chillán. De Chillán al sur, la velocidad media es 50 kilómetros por hora. Entonces ustedes se imaginan una persona que está en Chillán, que quiere ir a Puerto Montt, que en bus va a 90, 100, y en tren va a 50, o sea que se demora el doble. Pucha, está bien, me encanta el tren, es un romanticismo lindo, pero si no me arreglan la línea y hacen que vayamos por lo menos a la velocidad del bus, ojalá más rápido, porque no tiene ninguna razón para ir más lento. Claro, no tiene lógica el que vaya más lento. Claro, pero invertir en eso, que es parte de los planes, pero que no son para estos 4 años, es una inversión bien importante, no es una inversión menor. Sí. A propósito del romanticismo, uno se imagina, claro, y que necesita mucha gente, especialmente los de alta velocidad, me imagino que ese romanticismo uno le puede poner, tendrá un valor. Vale. Y probablemente el valor lo tiene para los turistas. Sí. Vale decir, no es solamente, uy, andemos en tren que entretenido aunque me demore 24 horas. No, ahora estamos hablando de distancias más cortas, de tiempos más reducidos, y vale el romanticismo en el sentido de que nos pasa a nosotros con Europa. Cuando uno mira Europa, hay tramos que uno derechamente prefiere hacerlos en tren. Claro. No, el tren es realmente mucho mejor. O sea, cuando tú te demoras lo mismo y cuando tienes una buena frecuencia, porque la otra cosa es que si hay un solo tren en el día es imposible usarlo, tiene que tener una frecuencia que sea similar, la mitad al de los buses, prefieres 1000 veces el tren. Es indiscutible eso. Pero entonces se necesita alta frecuencia y además que ande rápido, en términos relativos. Los trenes de cercanía son de altísima frecuencia y andan bastante rápido. Por ejemplo, el Santiago-San Bernardo, en el tren que va a Rancagua, se demora 13 minutos. Nada compite contra eso. Claro. 13 minutos desde la estación central hasta San Bernardo. Ni los buses, ni los autos, ni helicópteros. O sea, realmente 13 minutos es muy bueno. Y eso es imbatible. Y por lo tanto, se llena de personas y además tiene una tarifa bien conveniente, son 900 pesos. Entonces eso resulta Más barato atractivo. que el colectivo. Mucho más barato. Claro. Y realmente mucho mejor. Además, más espacioso, más sentado, o sea... Considerando los TAC que estamos pagando, considerando lo caro que es trasladarse en términos generales y de usar el automóvil por los estacionamientos también, al menos acá en la región metropolitana y en las grandes ciudades del país, ¿cuál es el primer gran desafío con el que nos tenemos que enfrentar y con el que ustedes se comprometen como EFE para los próximos 3 tiene años? una cosa maravillosa que es regional. Y tiene que estar alrededor, por ahora, de las grandes ciudades, porque son las que tienen hartos pasajeros. Entonces, EFE es un actor clave en los alrededores de Biobío, en la zona de Biobío, en la región de Valparaíso, en la región metropolitana. Además, tenemos la suerte de tener un muy buen servicio en Araucanía. Y ahí lo que tenemos que hacer es aumentar frecuencia, aumentar velocidad y con eso aumentar servicio. Y en todos tenemos algo en movimiento para lograrlo. Por ejemplo, en la región del Biobío tenemos que construir un nuevo puente sobre el Biobío, que es una inversión de $200 millones, o sea, son inversiones bien relevantes que permita
que tengamos trenes de pasajeros que funcionen todo el día. Hoy día el tren de pasajeros solo lo hace en la hora punta porque tiene conflicto con los trenes de carga. La región es hiper movilizada en carga en trenes. Entonces hay que hacer un puente nuevo con doble vía que permita que pasajeros funcione todo el día y pueda extenderse a Lota, además extenderse a Lirquén, además mejorar la velocidad hacia Laja. Esa es una gran zona de pasajeros nueva. Lo mismo pasa en Valparaíso. Tenemos la extensión desde Limache hasta La Calera, lo que aumenta casi al doble el total de pasajeros. Esos son los servicios más valiosos y donde estamos trabajando, y lo mismo en Santiago. ¿Y hacia el norte? Hacia el norte tenemos muy avanzado en el estudio de impacto ambiental del tren que va a Batuco y Tiltil. Y ese es un servicio que nosotros esperamos que mueva tantos pasajeros como mueve el Santiago Nos. Son realmente servicios... Y ellos lo están esperando hace años. No, es una cuestión... ellos sí que están en crisis. Yo entiendo, porque me vienen a ver los diputados y los alcaldes con gente, y tú los escuchas y dices... es urgente. Ahora hay que pasar por todos los procesos. Lograr el estudio de impacto ambiental, que además nos ha tocado por primera vez hacerlo, es mucho más lento de lo que uno quisiera. El proyecto Melipilla lleva 3 años en estudio de impacto ambiental. Los servicios también intentan resolver otro problema aprovechándose que es un proyecto que es tan necesario que va a tener la fuerza para movilizar de todo. Claro. Pero entonces terminamos también invirtiendo mucho más de lo que deberíamos. ¿Y el tren Santiago-Valparaíso? El tren Santiago-Valparaíso hoy día es un desafío de actores privados, y por eso el gobierno está intentando hacer una competencia y hacerlo mediante el mecanismo de concesiones. Yo lo encuentro desde la perspectiva de la carga súper necesario. Y nosotros tenemos un proyecto en competencia con el mundo de la carga, súper necesario. En el mundo de pasajeros, nosotros no tenemos un proyecto porque no nos da rentabilidad social positiva. Ahora, ojalá que les vaya bien y que lo logren, porque sería maravilloso, y nosotros estamos para ayudar en todo lo que el presidente nos pida. Pero no es parte de los proyectos de EFE hoy día. La carga sí. Pasajeros es un proyecto que no nos da rentabilidad social positiva. Y por eso es mucho más importante Melipilla. Melipilla, por ejemplo, la gente se ahorra casi 2 horas al día. ¿Se imaginan lo que le cambia la vida a una persona que se gana 2 horas al día? Y la valoración que tiene hoy día el Ministerio de Desarrollo Social de la hora son como $3. O sea, se gana, en el término económico, que es bien absurdo, pero igual, para tratar de valorizarlo de alguna manera, $6 al día, son 60 millones de pasajeros, son 360 millones de dólares de ahorro para la vida de las personas, que se transforman en alegría, en deporte, en miles de cosas. O sea, una cuestión compartir, descansar. O sea, y además sentado, cómodo, en un ambiente lindo, con vistas maravillosas, o sea, realmente imbatible. Pedro Pablo Errázuriz, presidente del directorio de Ferrocarriles del Estado, hablando de romanticismo, que la hemos mencionado varias veces. Bien poco romántica está la situación en TVN y usted ha sonado como nombre para liderar ese directorio. ¿Está disponible? Bueno, no, esta es una conversación que yo no me puedo meter realmente. Yo aquí me voy a inhabilitar. Claro, yo la verdad que no es un tema el que tenga ninguna autorización de conversar, así que yo prefiero no meterme. Yo encuentro Televisión Nacional un desafío gigante y en eso hoy día conversábamos con un grupo de amigos en la radio que decía, la televisión tiene que mirar lo que ha hecho la radio y particularmente yo encuentro lo que ha hecho Radio Bio Bio. Esa cercanía con las personas, eso de que te llaman, te conectan de ida y vuelta, la televisión, y esto lo conversamos con Jorge Atton cuando fue la ley de televisión digital, la televisión necesita tener retorno. Porque hoy día manda comunicados al aire y no recibe mucho feedback. No tiene esa cosa que tiene la radio de que sale el auditor al aire y que interactúa ciudadanamente de una manera maravillosa. El que hayamos eliminado el people meter instantáneo es pegarle un palo en la cabeza. Era un gordito que encima decidimos amarrarle una pata para correr en un mundo que está hiper dinamizado. Entonces... lo encuentro bien interesante, pero definitivamente yo estoy muy feliz en EFE. Creo que mi rol en EFE es hoy día bien importante. Creo que desde el punto de vista ciudadano es bien atractivo, así que no es un tema que me quite el sueño realmente. O sea, yo estoy bien contento como estoy y gracias a Dios lejos de la toma de decisión. Gracias. Muchas gracias Pedro Pablo Errázuriz, que ha estado en El Expreso.
Bio, bio. A propósito, Muchas gracias, a muchas gracias por la Que tenga invitación. buen día. Que tenga un bonito fin de semana. 10 de la mañana con 57 minutos. Nos vamos a la pausa. Y seguimos con más. Expreso Bio Bio.